Buenos días, hermanos. Vamos a seguir con el tema de la familia. Como no me dieron un tema especial, porque yo siempre me gusta llevar ordenado, algo cronológico o algo organizado, me dice, bueno, hablate de la familia. Y bueno, yo pretendo que esto sea una clase que nos rinda, digamos, que sea un buen sustento. Y bueno, y ver dentro de la palabra de Dios esto que nos habla de la familia. Vamos a hablar en una familia en particular, la primera familia que estuvo sobre la tierra. ¿Cuál es? Adán y Eva. Porque más allá de que eran matrimonios, eran la primera familia que estuvo aquí. Pero me gustaría que viéramos unos principios que Dios dejó asentados en la palabra de Dios primero, con respecto a la familia. Vamos a orar antes de comenzar con la clase. Oremos. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos has permitido tener el privilegio de sentarnos, Señor, en este lugar, a alabar y exaltar tu nombre, reconociendo tu misericordia y tu gracia, Señor, a través de la obra de Cristo, donde nos has dado salvación y vida eterna. Señor, eso nos da seguridad y paz en nuestros corazones porque sabemos que nuestro destino es estar allí sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Señor, y no solamente eso, sino que nos permite ver en tu palabra cómo debemos andar y agradarte a ti, Señor, para que nunca perdamos de vista que estamos en esta tierra de paso como peregrinos, Señor, pero pensando que tú estás mirando cada vez más cómo estamos demostrando que Cristo vive en nosotros. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de nuestras vidas, que tú tomes el control hoy también de tu palabra, Señor, que tú eres el dueño de ella y puedas hablar con tu boca, Señor, y con tu poder. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, y hay una demanda de Dios para la familia que Dios se lo da al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Vamos a hacer una introducción de esto y después sí vamos a hablar de lo que es la familia de Dios. Si no terminamos hoy, no importa porque vamos a seguir. La idea es que esto lleve, digamos, un orden que nos ayude a nosotros también. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 hasta el versículo 9. ¿Llegamos ahí? Dice la palabra de Dios: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No sé si lo habrán tocado, pero es muy bueno repasarlo si ya lo han visto. Versículo 5: Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, comienza la palabra de Dios hablándole a Israel, diciéndole: yo soy el único Dios, y me amarás de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Un mandamiento de Dios. Pero hoy después empieza a hablar de lo que quiere Dios para cada una de las familias que forma Israel. Porque esto no solamente se queda en algo que Dios puede decir, sino en algo que se debe llevar a la vida. Y versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué significa estar sobre tu corazón? Es decir, que esta palabra es la que va a ejercer autoridad sobre nuestro corazón, porque el corazón justamente es el núcleo de la vida. Y cuando la Biblia controla nuestra vida, entonces estamos funcionando de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando no hay control de la palabra de Dios en nuestras vidas, es allí cuando no damos el testimonio que tenemos que dar en el mundo. Versículo 7 dice: las repetirás a tus hijos. Ahí empieza a hablarle a la familia, a los hijos también. Vemos que los grandes hombres del Nuevo Testamento estuvieron en familias que amaban la palabra y enseñaban la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos para atrás a Jesús a los 12 años,
dice que él entra al templo para ir a oír ¿qué cosa? A los maestros de la palabra que enseñaban ahí. Y cuando le hacen pregunta al Señor, ellos se empiezan a asombrar de lo que sabía de la Escritura. ¿Por qué? Y porque era Dios, por supuesto que era Dios, pero él también era humano y tenía que aprender. ¿Y dónde había aprendido la palabra de Dios? En la casa, con los padres y seguramente, especialmente con su mamá. Timoteo probablemente también aprendió a leer el griego en la Biblia, porque vivía en casa de dos mujeres, su mamá y su abuela, que eran de fe genuina. Y cuando habla esta palabra de Dios, de repetirlas a tus hijos, quiere decir que el padre y la madre orientan respondiendo sus preguntas, no según mi criterio, sino el criterio de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros queremos resolver nuestra vida, y esto lo estamos hablando en el seno, digamos, en la familia de Dios, en aquellos que somos creyentes. No vamos a hablar de inconversos. Toda esta palabra de Dios para los creyentes. Y Dios nos está hablando que nosotros todas las soluciones las debemos buscar ¿en dónde? En la palabra de Dios. Tiene la respuesta para nuestras vidas. Yo siempre les digo a los chicos en la escuela, Dios dejó un manual para el hombre. Primero para que acepten como salvación a Cristo como Salvador, y después que se maneje como la palabra dice. ¿Para qué? Para que no tenga problemas en su andar. Porque Dios quiere que nosotros tengamos un final feliz, de gloria con Él. Por eso la idea dice, hablarás de ello en tu casa. ¿Cómo? Mostrándole a los chicos que se deben manejar de tal, y cómo, y cuándo, y en qué forma, pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No a mi criterio, porque siempre nosotros somos de errar. Los seres humanos somos imperfectos y lamentablemente somos de errar. Y vemos ejemplos maravillosos en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo aprendiendo la palabra junto a sus papás en su momento, pero también le iba a la sinagoga que escuchaba a los maestros de la ley. Timoteo, criado con dos mujeres. Y hay muchos ejemplos más también. Pero llegamos al versículo número 7, dice, cuando te levantes, al 7, repetirá a tu hijo y hallarás de ellas estando en tu casa, hablarás de ellas estando en tu casa. El texto bíblico en la forma natural quiere decir conversación en el hogar. Esta conversación que tiene que estar controlada por la Biblia para que éstas sean solo palabras edificantes. ¿Cómo tenemos la conversación en la casa? Es ahí donde nosotros todos tenemos que pensar, porque todos nos involucramos en esto. Que esta palabra tiene que ser edificante. ¿Por qué? Porque si nosotros somos creyentes y nuestra familia es creyente, pertenecemos a la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Edificar. Porque Dios ha puesto un don en cada uno de nosotros para edificar. Dios nos muestra en su palabra que tenemos que edificar. Y dice, hablando de ellas en tu casa, de esta forma natural, de acuerdo a la palabra de Dios, es donde vamos a crecer. Esta conversación en el hogar va a ser controlada por la palabra de Dios y es lo que nos va a permitir vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. A veces se nos pueden escapar cosas que Dios no quiere que pasen, que provocan quizás algunas consecuencias. Pero sigamos, dice, y andando por el camino. Y acá camino en la Biblia es sinónimo de testimonio. Es decir, que cuando andamos en el camino, en nuestro camino debe ser controlado por la Biblia, porque además estamos en el camino que es Cristo. Y si estamos en este camino, debemos seguir la pisada de Cristo. Hablamos también el jueves pasado de una actitud de reverencia. ¿Qué es lo que es temor de Dios? Es respeto reverente a Dios. Esto significa, ¿qué es lo que es reverencia? Reverencia es estar consciente, cada uno de aquellos somos creyentes, vuelvo a repetir, hablamos para los creyentes, estar consciente que nosotros estamos en este mundo, ¿para qué? Para ser testigos de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor les llama y dice, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y en todos los demás puntos hasta los confines de la tierra?
cuando venga poder de lo alto, le dijo el Señor. Me seréis testigo en primer lugar. Eso es tener reverencia, saber que siempre estamos en la presencia de Dios. Que Dios está mirando en mi casa, Dios me está mirando en el trabajo, Dios me mira en la sociedad. Y el creyente no es igual a los demás. Ese es el estado que tenemos que tener de reverencia. Saber que estamos como testigos en la tierra, de dar testimonio al Señor, pero también pensando a dónde vamos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No me digan que no. ¿A dónde vamos? Vamos al cielo. ¿Cuál es el cielo? La patria celestial. Es la patria que todos debemos añorar. Y a veces me confundo yo, porque veo creyentes que están invirtiendo más acá que en el cielo. Cada vez se van aferrando más, es como que se van afincando. Es como que traemos estaca para clavar más fuerte la carpa. Y dice que tenemos que tener este estado de reverencia, de saber que estamos aquí para ser testigos y nada más. No para cuidar, para guardar cosas de los demás, ni tampoco enriquecernos, sino ¿para qué? Para ser testigos y para pensar que ya falta poco para llegar a aquello que añoramos, que queremos vivir, que es el cielo. Ese lugar maravilloso de donde la palabra nos da nada más que un pestañazo, algunas calles de oro, el lago de cristal, pero no nos dice otras cosas. Pero qué maravilloso si nos empezara a decir cosas, ya tendríamos todo no la valija, pero por decir ya estaríamos todos preparados. Pero el creyente tendría que ir viendo en la Escritura aquellos hermanos que nos precedieron. Pablo dice, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque para mí el vivir Cristo y el morir es ganancia. Y si nosotros hablamos de esta forma en el mundo, dice, este está loco, ¿cómo va a querer morir? Dice que morir es ganancia. ¿Por qué? Porque el creyente tiene seguridad y paz en ¿quién? En el Señor. Porque nosotros dejamos de vivir la vida física nada más y empezamos a vivir la vida eterna. No hay más dolor, no hay más angustia, no hay más tristeza, no hay más enfermedad. Esa es la forma de vivir, la forma de reverencia. Andando por el camino. Cuando nosotros queremos andar por el camino, no podemos seguir la pisada de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios y yo soy hombre. Pero sí podemos seguir las pisadas de Jesús. Porque Él es hombre, pero también es Dios. Y Dios marca las pisadas del hombre para que podamos caminar por donde caminó Jesús. Y nuestro camino sea un camino conforme a Cristo. Y dice, y al acostarte. La palabra de Dios tiene que estar presente al acostarte. Dice, cuando nos acostamos, siempre nos queda la última imagen de lo que vemos o vivimos. Y a veces nos quedamos viendo televisión y nos acostamos. ¿Y qué pasa? Y a veces soñamos con esta última imagen. Que nuestra última imagen o nuestro último recuerdo sea algún mensaje que escuchamos, un devocional muy pequeño que yo a algunos hermanos se los mando. Creo que dura 1 minuto, 2 minutos cuando mucho, pero que es tan fundamental para esa necesidad que tenemos en el corazón. Y eso se graba en el cerebro y nos queda como última imagen. Y entonces, qué bueno que sea esta nuestra última imagen antes de acostarnos, el pensamiento en la palabra de Dios. Pero también dice cuando te levantes. Y cuando nos levantamos casi siempre, ¿qué pasa? Y salimos con la hora justa. A mí por lo menos me pasa siempre. Y no hay tiempo de leer la Biblia, menos con todos. Pero cuando volvemos, ¿qué pasa? También se complica más. ¿Por qué? Y bueno, porque hay un príncipe de este mundo que se encarga de manejar las cosas de una forma tal que no podamos concordar a veces para que podamos leer juntos toda la palabra de Dios. Pero debemos tener un horario. Nosotros, en la mañana, dentro de lo que nosotros podamos, de poder tomar un versículo de la palabra de Dios o algo que nos ayude para poder seguir y mantenernos en ese día. Deuteronomio capítulo 6, versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano.
Y esto que habla de mano es ejemplo de servicio. Ese labor o el trabajo que está en la casa está controlado por la palabra de Dios, también por la Biblia. Y si estamos en un hogar, ¿qué debemos hacer todos? Servir en el hogar. El hombre, la mujer, y todos nos tenemos que ajustar a la palabra y servir de buena voluntad. Y los niños, y muchas veces dicen las mujeres, no, los niños tienen que jugar y después se tienen que acostar a dormir. Dicen, no. Desde chiquito tenemos que enseñar a aprender a servir. Cosas pequeñas, sencillas, pero ellos que aprendan a servir en ese ámbito donde nosotros nos desarrollamos, que es la familia. Pueda colaborar con algo en la casa, pero sobre todo la Biblia tiene que controlar, como decía yo, ese trabajo cotidiano de cada miembro del hogar. Cómo me desarrollo en ese lugar, cómo es mi reverencia con respecto al Señor. Cuando vamos al trabajo, ¿cómo sirvo en el trabajo? ¿Lo hago como para los hombres o lo hago como para el Señor? Si nosotros nos podemos a ver en el tiempo, y muchas veces la gente que critica o habla mal, muchas veces por el mal testimonio que nosotros dejamos en el trabajo, como creyentes. Quizás nosotros no seamos, pero muchos creyentes pasan por trabajo donde no han hecho las cosas como para el Señor. Y lo han hecho como para sí, a veces. Y ese mal testimonio ha quedado grabado en aquellas personas que lo han visto. A mí me tocó trabajar, no me gusta dar ejemplos del mundo, pero lo digo esto porque a mí me tocó trabajar con varios creyentes y muchos inconversos, en una empresa constructora. Y lamentablemente tenía que decir que muchas veces, porque yo dije, mire, yo en esto no me presto, en esto no hago, en esto otro, y que sea así porque tiene que ser así. Y muchas veces muchos de los empleados que estaban trabajando en la obra, que yo siempre lo consideré como uno igual a mí, porque cada uno tiene su distinta profesión, pero ninguno es más que otro, y lo dice la Biblia. Venían y me decían, oh, queremos hablar con usted, me llamaban por teléfono y decían, mira, estoy ocupado, porque estaba en la parte contable, hacía una cosa, otra, y era complicado. Entonces me dicen, ¿quieren hablar con vos? Y algunos ya se venían a la empresa y decían, no, queremos hablar con vos porque vos no nos mentís. El otro que los atendía también era creyente. ¿Entienden? Ese mal testimonio que nosotros damos queda grabado para una cantidad de personas, porque eran menos de 150 personas, no eran los que trabajaban en la obra. ¿Entienden? Por eso, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? Con ese temor reverente de saber que en el lugar donde estoy siempre estamos en la presencia de Dios. Aún en la cola del banco, aún en la cola del banco. El otro día me acordaba, no me acuerdo en qué lugar estaba, y tenía que esperar. Y a mí, sinceramente, no me gusta. Pero dije, estoy delante de la presencia del Señor. Y tengo que esperar, y tengo que esperar, y tengo que esperar, y tengo que esperar. Eso va haciendo que aflore justamente esas particularidades, esas cosas que son los elementos del fruto del Espíritu. Paciencia, dominio propio, benignidad, amor, que es el primero. Y versículo 9 de Deuteronomio capítulo 6 dice, y le escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y ¿saben qué? Esto también me asombra, porque a veces yo voy a casa de hermanos, que es bueno cuando tenemos un versículo. Es lindo porque vos decís, che, qué lindo versículo, me gusta, qué sé yo, me llama la atención o me trae algo también, o un recuerdo. Pero no debemos empapelar la casa con la Biblia. Porque a veces es contraproducente. ¿Por qué? Porque me empieza a marcar esto, y nos sentimos culpables todo el día. Entonces, lo más importante es, ¿qué cosa? Esto nos habla de tener la Biblia a mano. No que yo vuelvo de la reunión y agarro, pum, y la archivo en la biblioteca. No, tenerla a mano. ¿En dónde? Ahí, al lado de mi cama, al lado de la cocina, al lado, por supuesto que no se manche ni se ensucie, pero tener la mano nos habla esto. ¿Para qué? Para poder ir cada vez que tengamos que tomar una decisión. Esto nos llama esto. Escribirle en los postes de tu casa y en tus puertas. Es tener la mano. No hace falta que empapelemos, pero es lindo poner a veces un cuadro de un versículo u otro.
¿Y saben qué? Esto es muy importante, porque la familia que es asentada en la Biblia, en la palabra de Dios, es una familia victoriosa, porque la Biblia tiene algo que no tiene ningún libro de autoayuda. Veo que han salido muchos libros de autoayuda, tanto de creyentes como no creyentes, qué sé yo. Y otros libros que a lo mejor son buenos a leerlos. Yo leo muchos libros también de distintos tipos, pero la Biblia tiene algo que no tiene ninguno. Que la palabra de la Biblia es viva y eficaz. Y es la que empieza a trabajar en nuestra vida cuando la empezamos a leer. De otra forma, no produce efecto. Muy bien. Dice, vamos a ir ahora a Efesios capítulo 5, versículo 25. Cuando hablamos de familia, nos estamos refiriendo a ese grupo donde está esposa e hijos, pero también a ese deber de la esposa con el marido, de la marida con la esposa y de los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No es fácil. De esa forma. Pero también dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 4. Y vosotros no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es lo que Dios quiere como modelo de familia. Un hombre que ame así a su esposa, una esposa que respeta así a su marido, hijos que obedecen a los padres y padres que no provoquen a sus hijos. Si esto pasara así, qué fácil sería la vida, ¿no? ¿Cómo estaría más controlada la situación, digamos? Ahora sí, cuando entramos en la teología de la familia, y vamos a comenzar por lo que dije primero, por el capítulo 1, donde Dios crea los cielos y la tierra, pero también crea al hombre. Capítulo 1, versículo 26, y vamos a entrar para hablar de esta primer familia que pisa la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. No sé si ha quedado claro, en algún momento se explicó esto, de que cuando el Señor dice, hagamos al hombre nuestra imagen, ¿a qué se refiere imagen? A veces nos quedan dudas en estas cosas, porque muchas veces la gente lee la Biblia y dice imagen, o sea que Dios es parecido a mí, así físicamente. No, lo que se refiere a imagen es la capacidad moral que tiene el hombre. ¿Por qué? Porque Dios es esencialmente moral. Entonces Dios también le da esa capacidad moral al hombre. Y esa es la imagen de Dios en nosotros. Pero también dice, conforme que a nuestra semejanza. Y esta semejanza se refiere a la capacidad que le da al hombre de tener el ejercicio de autoridad. Por eso es que lo pone y le dice, ustedes van a enseñar sobre los peces de la tierra, sobre los animales que se arrastran, sobre los animales. Le da esa capacidad también. Esto significa a nuestra imagen y semejanza. Y dice versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla.
y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Vemos la palabra de Dios y vemos unos versículos como que nos hablan aquí de que Dios se declara a sí mismo como la fuente de toda provisión del hombre y de esta familia que se empieza a componer. Y no solamente del lugar donde ellos estaban viviendo, donde iban a vivir, sino también el lugar donde iban a poder disfrutar de aquellas bendiciones de Dios. Y también es aquel que se declara como la guía para esta familia. ¿Por qué le dice que es de toda provisión? Porque dice: yo le he dado toda planta que da semilla sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto y da semilla, y os será para comer. Eso lo provee Dios. Toda bestia de la tierra, toda ave del cielo, y todo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Todo eso también lo provee Dios. Pero cuando habla de que también es la guía, Dios, dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre. ¿Y qué hizo? Y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Ahí el Señor le empieza a guiar qué es lo que tiene que hacer el hombre. Versículo 16. Y le dice algo más: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Le está dando las direcciones, las directivas. Más, versículo 17, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Acá empieza la familia en la tierra. Y hay un principal responsable de la familia. ¿Quién es el principal responsable de la familia? El hombre. El hombre es el principal responsable de la familia y tiene que ser, dice acá, totalmente dependiente de Dios. Yo te voy a proveer y yo te voy a guiar. Pero lamentablemente, esto no fue así. En un momento dado decidieron por sí mismos. Y es lo que pasa hoy en la actualidad. Que cada uno decide por su propia vida, o por sus propias cosas, o por su propia familia. Pero hay que asumir después las consecuencias. ¿Qué pasaría si nosotros buscáramos a Dios como la fuente de toda provisión? Cambio la pregunta. ¿Nosotros buscamos a Dios como toda la fuente de toda provisión? ¿O pensamos que el trabajo que yo tengo lo logré por mi esfuerzo o por, qué sé yo, los logros que he tenido en mi vida? ¿O pensamos que todo lo que se va dando para que yo pueda llegar a un fin de mes y cobrar un sueldo también lo logré yo? Y que mantenerme todos los días, aunque sea un lugar monótono, cumplir los horarios como tiene que ser, como dice la palabra de Dios, también lo logré yo. Dios es el proveedor de todas las cosas. Y aunque nosotros seamos los instrumentos para el trabajo, para poder hacer las cosas, para llevar adelante y proveer a nuestra familia, Dios es el que está detrás de todas estas cosas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el creyente? Ser siempre dependiente del Señor. Escuchando su palabra, leyendo su palabra, pero también orando a Él. Con acción de gracia, siempre dice con acción de gracia. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos olvidar lo primero que nosotros nos dio vida. La obra de Cristo. Lo primero que tenemos que hacer es agradecer por esta obra perfecta de Cristo. Y después por las demás cosas, por la seguridad, por la protección, por el cuidado, por la comida, por el trabajo. ¿Qué pasaría si buscáramos
la guía de Dios para nuestra familia, buscamos la guía de Dios para nuestra familia. Cuando tenemos un problema, no grave, porque a veces decimos, hay un problema grave, vamos a tener que consultar al Señor. No, ¿cómo vamos a esperar ese último momento para consultarle al Señor? Tenemos un problema, cualquiera sea, tenemos que consultar al Señor. No tenemos problema, pero tenemos que tomar una decisión. Tenemos que consultarle al Señor. En esto se basa que la familia pueda estar fortalecida por el Señor. En esto se basa que la familia pueda estar protegida y segura en el Señor. Porque si no puede pasar lo que pasó con Adán y Eva, que dijimos, yo no voy a depender más del Señor. Entonces Eva se deja convencer por el engaño de Satanás. Y el hombre cae sutilmente por una palabra de su esposa. Y después vinieron las consecuencias. Dejaron de vivir en ese lugar tan preciado. Dios siguió siendo ese proveedor, pero ya no era el proveedor que le daba todo servido para que pudieran vivir, sino el proveedor que le iba a dar todo después del trabajo con el sudor de su frente. A una tierra que era difícil de poder hacerle salir cosas buenas. Dios está buscando que como familia, y aquellos varones como responsables de la familia, lo busquemos a Él como fuente de toda provisión, como guía para nuestra familia. Y Él nos quiere ver como responsables y como esos canales de bendición, los cuales nuestras familias puedan recibir las bendiciones completas de recursos divinos y dirección. Yo digo, y si esto pasara en el mundo, que todas aquellas personas se rigieran por la palabra de Dios, ¿no habría hogares con mayor armonía y paz? ¿No habría hogares con tranquilidad más allá de teniendo sustento y abrigo? A veces nos quejamos por esto. Yo le digo sinceramente, me asombra. Dice, y tengo para comer y vestirme nomás. Como quejándose. ¿Qué dijo el Señor? Yo me comprometo con esto. No te dijo que te iba a dar una casa de 2 pisos o una mansión frente al lago Potrero de los Funes. Dijo que nos iba a dar sustento y abrigo. Y a veces nos quejamos por esto. Me da sustento y abrigo, gracias Señor. Porque lo primero que necesitaba me lo diste. Salvación y vida eterna. Ahora me da sustento y abrigo. ¿Qué más puedo pedir? Me diste un auto. Ya te pasaste, Señor. Y me diste una casa. Señor, no me bendiga más. Suficiente, dame lo que vos quieras. Pero a veces yo hablo con los hermanos y tengo para comer y vestirme nomás. Y gracias a Dios entonces. Gracias a Dios. Dios está buscando que como así la primer familia pudo disfrutar ese momento de armonía y paz, porque Dios era el que dirigía, Dios era el que proveía. La misma familia nuestra puede disfrutar de lo mismo, la suya y la mía. Eso quiere Dios. A veces no pensamos en eso. Cuando el Señor Jesucristo dice, yo vengo para darle vida y vida en abundancia. No está hablando vida en abundancia material y económica, nunca lo dijo. Vida en abundancia espiritual. ¿Y dónde comienza esa abundancia espiritual? Cuando nos da una nueva vida y empezamos a crecer en los caminos del Señor. Y empezamos a ver que nuestros horizontes no están acá, sino están allá. ¡Ah, qué abundancia que tengo! Soy heredero de los cielos. ¡Qué abundancia que tengo! Mi morada está allá. ¡Qué abundancia que tengo! El Padre es el dueño de todo. ¡Qué abundancia que tengo! A eso se refiere el Señor. Cuando dice que va a darnos abundantemente, no económico ni material. Si lo da, bienvenido sea y gracias al Señor. Y si no lo da y vivimos con lo justo, bienvenido sea y gracias al Señor. Lo importante es que nuestra familia esté también cimentada en el Señor. Que Él sea el proveedor, reconociéndolo, y sea la guía, también reconociéndolo. Vamos a leer un versículo más y dejamos. Génesis capítulo 2, versículo 18. Ahí viene la parte en que el Señor ve al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le daré una ayuda idónea para él.
Y acá quiero que veamos para que quede claro. Cuando el Señor dice habla de ayuda idónea, no está hablando de la sirvienta para servir en el huerto. No. No está hablando de eso. Sino que está hablando alguien con quien dialogar. ¿Por qué? Porque había una necesidad de diálogo. ¿Para qué? Para un principio organizativo y de dinámica de gobierno. Tenían que señorearse sobre todas estas cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? El hombre, bueno, lo decidía, pero dice, no, necesita alguien que lo ayude también. Que tenga una opinión con él, que puedan decidir juntos. Nunca puso un nivel ni una diferencia entre el hombre y la mujer. Dios trae a Adán, a Eva como un regalo de Dios. Y cuando Dios habla de este principio organizativo, o sea, de estar en el mismo lugar, Dios habla en plural y le dice a ambos, ¿qué cosa? Llenad a los dos la tierra, sojuzgarla a los dos, y señorear en los peces del mar a los dos, en las aves del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. No al hombre, sino al hombre y a la mujer. Después vamos a tocar la otra parte también, pero vamos a ir de a poco. Entonces, Dios le trae a Adán este regalo que es Eva. Y nosotros tenemos que ver a nuestra esposa como un regalo de Dios. Y nosotros a veces nos damos cuenta hasta que empezamos a vivir los momentos que no queremos vivir. A veces disfrutamos ese regalo de Dios, pero no reconocemos que es un regalo de Dios que Dios nos hace a nosotros. ¿Me entienden? Dios nos coloca en un hogar con esa ayuda idónea, en una relación de semejanza, a igual que lo que ocurre en la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Ninguno es más que otro. Por lo tanto, Dios traslada al hombre y a la mujer y los crea a su imagen y semejanza, en una igualdad total, en un diálogo permanente que tiene esa Trinidad. Y ese diálogo forma parte principal del concepto bíblico primario de la familia. Porque el hombre no puede tampoco hacer las cosas solo, porque si lo hace el hombre solo, ¿qué es lo que es? Un dictador. Acá Dios no habla de un dictador. Dios está hablando de una igualdad de gobierno, de ambos, donde dialogan, donde se apoyan mutuamente, donde tiran juntos, donde van adelante a pesar de las circunstancias, donde vienen las tormentas y están juntos. A eso se refiere Dios. Donde vienen los momentos buenos y los disfrutan juntos. A eso se refiere Dios. No hace diferencia. Dice, no, acá te traje la sirvienta para que lo pongas. No, nunca dijo eso el Señor. Te voy a hacer ayuda idónea. ¿Qué más regalo puede tener el hombre? Aquella parte de su ser, aquella que comparte no solamente físicamente algo de uno, sino que va a compartir la vida también. Vamos a dejar acá porque si no se va a hacer muy largo. Pero vamos a seguir porque es muy importante seguir considerando estas cosas. Esta primer familia que Dios puso en el huerto del Edén, donde lamentablemente no pudieron darse cuenta y ser dependientes totalmente de Dios. Porque ahí es donde encontramos todo lo que necesitamos en Dios. Y cuando nosotros somos totalmente dependientes de Dios, pueden pasar muchas cosas. Pero ¿saben qué? El creyente no va a ser movido y su familia tampoco.